Padre, queremos darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en el día de hoy, nuevamente ante tu palabra. Y Señor, yo quiero pedirte especialmente por el texto que vamos a leer, porque Señor, yo sé que tengo una convicción personal a la luz de la lectura de tu palabra y el estudio de tu palabra sobre este pasaje, pero también sé que buenos maestros y teólogos lo interpretan de una manera diferente. Te pido, Señor, que me ayudes a comprender ese texto, a poder exponer con claridad, Señor, lo que yo entiendo a la luz de tu palabra a mis hermanos y que pueda ser edificante para nosotros. Y desde ya, Señor, te pido perdón si me equivoco en algún aspecto y espero, Señor, que puedas comprender mi limitación, Señor, a la hora de entender ciertas cosas, pero te ruego por tu Santo Espíritu que me guíes todos los días y a todos nosotros en tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, yo voy bebiendo agua. También les digo, al acabar, aunque me vaya más rápido, les tengo un buen libro para recomendarles. Así que, amados hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 7, que hoy seguimos a partir del versículo 13. Vamos allá. Romanos capítulo 7, el versículo 13 dice lo siguiente: entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, para que el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Ahora, recuerden, Pablo está hablando del pecado y su unión a la ley, de cómo el pecado utilizó la ley como para florecer. ¿En qué sentido? En que nosotros no teníamos tanta conciencia de lo malos que éramos, de lo pecadores que éramos, hasta que la ley vino delante de nosotros y el pecado, es como si el pecado a través de la ley hubiera dicho: ¿has visto? Estoy en tu vida, estoy aquí en todas partes, reino tu vida, gobierno tu vida. No sabíamos que estábamos tan mal hasta el momento que viene la ley delante de nosotros y entendemos la cantidad de pecado que hay. Eso es más o menos lo que Pablo nos estaba diciendo en los versículos anteriores. Ahora empieza con una pregunta. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? ¿Qué es eso que dice de lo que es bueno? Justo en el versículo 12, Pablo había dicho que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que entonces, lo que es bueno, ¿qué es lo que es bueno? La ley, el mandamiento. Entonces, ¿la ley vino a ser causa de muerte para mí? ¿Es la ley lo que me mató? ¿Es la ley lo que trajo muerte? Nosotros debemos recordar que otra de las cosas que Pablo dijo en los versículos de antes es que la ley trajo vida, que la ley era para vida, que si cumplimos la ley trae vida. Entonces, cuando Pablo dice que la ley hizo que el pecado cobrara vida en mí, floreciera en mí, se engrandeciera en mí, Pablo está diciendo cosas y levantando preguntas que están en la mente de muchas personas. Y Pablo dice: entonces, lo que es bueno, la ley, el mandamiento, vino a ser causa de muerte para mí. Y Pablo responde y dice: de ningún modo. Y mira lo que dice ahora: al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces, Pablo dice: no, la ley no me trajo muerte. El pecado a través de la ley me trajo muerte, porque la ley me dio a conocer el pecado y yo sé, el salario del pecado es la muerte, el fin del pecado es la muerte, el resultado de los que viven en pecado es la condenación, es la muerte. Por lo tanto, a través de la ley, el pecado trajo la muerte.
no fue la ley, sino que el pecado se me reveló con más claridad a través de la ley y lo que me trajo muerte es el pecado. El salario del pecado es la muerte. Pero mira además lo que dice en este versículo porque me parece muy interesante y tiene que ver con algo que mencionamos antes. Dice, por medio del mandamiento, el pecado llegó a ser en extremo pecaminoso. Por medio de la ley, por medio del mandamiento, el pecado llegó a ser en extremo pecaminoso. ¿En qué sentido? Si el pecado ya es pecaminoso, el pecado ya es malo, y volvemos a tener que comprender lo que la ley trajo sobre nosotros. Nosotros sabíamos de manera general que no éramos perfectos, que no éramos buenos. Todos decíamos, todos tenemos cosas malas, todos hacemos cosas que están mal, pero cuando llega la ley a nosotros digo, wow, yo no solo soy malo, yo soy en extremo pecaminoso. Yo soy sumamente malvado. Yo pensaba que había hecho algunas cosas mal, pero he deshonrado a mis padres, he dicho falso testimonio, he tomado el nombre de Dios en vano, no he honrado a Dios, he tenido ídolos, he mentido, he robado, he adulterado, he codiciado, he fornicado, he tomado lo que no es mío, he codiciado las cosas de mi prójimo, he codiciado los bienes de mi prójimo, he tenido orgullo, he tenido esto, he tenido aquello. Yo sabía que no estaba del todo bien, yo sabía que no era perfecto, pero cuando me pusieron la ley delante, yo vi que mi pecado era en extremo pecaminoso. Es decir, la ley hizo que se acentuase más mi maldad delante de mis ojos y cuando Dios me dice, eso es lo que es bueno, ¿y tú qué haces a la luz de eso? No, yo entonces soy malvado, soy terrible, soy un vil pecador. Y de esa manera es lo que Pablo quiere decir, que la ley hizo el pecado en extremo pecaminoso. Pero ahora mira cómo sigue, mira qué interesante lo que vamos a ver ahora. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, aquí tenemos un problema porque aquí entra la diferencia de interpretación de este pasaje. Ahora, hay principalmente tres líneas de interpretación de este pasaje. Una no es muy común, es muy poquito común. La línea de que algunas personas piensan que Pablo no se está refiriendo a él de ninguna manera, aunque Pablo se está utilizando como ejemplo, está hablando en primera persona, está hablando yo, el pecado me hizo esto a mí, el pecado trajo esto, la ley trajo esto, el pecado hizo esto, yo vi esto. Entonces, algunos piensan que Pablo habla así, pero no se refiere a Pablo, se refiere a un ser ficticio, a una tercera persona que no está ahí presente, aunque hable de esa manera. Eso lo dicen poquitas personas, yo no pienso eso. Ahora, las dos partes que más están presentes en cuanto a la interpretación de este texto es, una, hay personas que consideran que este pasaje describe al Pablo, al fariseo, al Pablo no creyente, al Pablo que no había nacido de nuevo, al Pablo no cristiano. Y la parte que más peso tiene, es este versículo. Yo soy carnal y vendido a la esclavitud del pecado. Y claro, nosotros sabemos por las escrituras que nosotros no somos carnales. No hay en sí cristianos carnales. Hay algunos versículos que mencionan la palabra carnal referida a los cristianos, pero no porque hay cristianos carnales, sino que se quiere referir a ellos que están viviendo como si fueran mundanos, no que sean cristianos carnales. Realmente, a la luz de la palabra, algunos, a mi entender, han malinterpretado esa idea y han fabricado un concepto llamado cristiano carnal, es decir, un cristiano que vive en pecado.
Es cristiano, pero practica el pecado, pero la realidad no es esa. La realidad es que el que practica el pecado es del diablo. Por eso la palabra carnal en algún momento hace referencia a los mundanos, no siempre. Porque la palabra carne en la Biblia a veces también hace referencia a nuestra naturaleza caída en Adán. A nuestra naturaleza caída en Adán, es decir, a lo que todavía tenemos aquí, aunque seamos creyentes, aunque no seamos mundanos, tenemos todavía una naturaleza marcada todavía por el pecado, aunque ya no somos esclavos del pecado, pero tenemos una naturaleza en nosotros que todavía hay carne. No somos sus esclavos, no es nuestro Señor, pero está ahí. Entonces, la palabra carne o el término carnal a veces es referido de diferentes maneras. Pero luego dice otra cosa, dice lo siguiente, yo soy carnal y dice además, vendido a la esclavitud del pecado. Y al decir vendido a la esclavitud del pecado, nosotros debemos entender que hay muchas personas, y yo lo comprendo, hay muchas personas que comprenden esa frase como diciendo, ¿ves? Es carnal y ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ellos dicen, este es el Pablo antes de Cristo. Este es el Pablo esclavo del pecado. Este es el Pablo carnal. Este es el Pablo mundano previo a su conversión. ¿Tiene sentido su interpretación? Por supuesto que sí. ¿Es normal que muy buenos maestros interpreten de esa manera el texto? Por supuesto que sí. Ahora, yo soy del tercer grupo en cuanto a la interpretación de este pasaje. Y tengo amigos que no, pero entendemos que tampoco nos va la salvación en ello y que es un texto que puede tener su complejidad. ¿Qué grupo soy yo? Yo soy el grupo de los que creen que este pasaje habla del Pablo creyente. Creo que Pablo hablaba arriba de cuando él era una persona que después conoce la ley, se da cuenta cuán pecaminoso es y todo esto. Pero yo creo que Pablo nos está mostrando aquí en los próximos versículos al Pablo creyente, al Pablo creyente. Y me gustaría ofrecer mis argumentos. Así que ahora me voy a centrar en seguir los próximos versículos, porque yo creo que los próximos versículos darán mucha luz a lo que yo entiendo a la luz de ese pasaje. Yo quiero decirles que están las otras dos posturas y las pueden estudiar y de verdad tienen mucho peso, pero yo voy a ofrecerles lo que yo entiendo a la luz del pasaje. El versículo 14 creo que cobra mucha luz con los otros versículos que vienen después. Pero de antemano me gustaría decirles cómo entiendo yo esto. En primer lugar, yo entiendo que Pablo está diciendo, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley es perfecta, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Yo no entiendo en este versículo en concreto que Pablo esté diciendo, yo soy un mundano esclavizado al pecado. Desde mi perspectiva y sobre todo por lo que voy a ver luego, yo considero que Pablo se está refiriendo a su naturaleza que todavía tiene carne, pero no practica el pecado, pero a un pecado que aunque sea libre de él, todavía está presente. ¿En qué sentido? Nosotros debemos comprender que para muchos teólogos, en muchos libros, van a entender o van a escuchar algo que se llama el pecado remanente. ¿Qué entendemos por pecado remanente? El creyente tiene varias etapas, ¿no? El ser humano en su redención tiene varias etapas. Nosotros tenemos la etapa antes de ser creyentes. ¿Cuál es la etapa antes de ser creyentes? Es la etapa donde nosotros no podíamos no pecar. Esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados. Esa es la primera etapa de todo ser humano. No puede no pecar. No puede hacer otra cosa que no sea pecar, porque es esclavo del pecado. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Muertos en delitos y pecados, completamente ciegos, incapaces de buscar a Dios, incapaces de dejar de pecar porque estábamos esclavizados, atados,
el pecado era nuestro Señor. La primera etapa es esa. Luego llega Cristo, nacemos de nuevo. Os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi Santo Espíritu para que andéis en mis caminos. Ahora, ¿cómo es esta nueva etapa en Cristo? El pecado ya no es nuestro Señor, Cristo es nuestro Señor. Ya no practicamos el pecado, pero pecamos, pero caemos en pecado a veces. No es una práctica, no es un hábito, pero caemos. Todavía tenemos manifestación de la carne en nosotros, pero no vivimos en la carne. La vida en la carne ya no es nuestra vida. Vivimos en el espíritu, pero hay una batalla con una carne que todavía permanece. Y no practicamos el pecado porque somos libres de su dominio, pero hay un pecado remanente que todavía permanece. ¿Cuándo cambia esta etapa? Al final. Cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado y estemos eternamente con Cristo, entonces pasamos a esta tercera etapa. ¿Y cuál es esta tercera etapa? La etapa en la que ya no podremos pecar. ¿Recuerdan? Primera etapa, no podemos no pecar. Ahora, segunda etapa, ya podemos no pecar, pero pecamos. Pero no practicamos el pecado. Es la etapa actual de todo creyente en la que luchamos con la carne, luchamos para obedecer a Dios, luchamos con la ayuda y la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero caemos a veces. Pero ahora, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados y estemos en gloria, ya no habrá más pecado y ya no podremos pecar nunca más, ya no habrá más pecado. Esas son las tres etapas. Entonces, ¿ahora en cuál estamos? Estamos en la etapa del medio. Estamos en la etapa del medio. Y yo quiero analizar los siguientes versículos a la luz de ese pensamiento. Yo creo que Pablo está diciendo, no está diciendo yo soy una persona que sigue siendo un esclavo del pecado y una persona mundana, sino que Pablo está diciendo ahora, mira, yo todavía batallo con mi carne y en cierta manera no me he librado del pecado que todavía está ahí dándome guerra y dándome batalla. No soy 100% libre del pecado. No soy su esclavo, pero no soy 100% libre del pecado. Todavía quedan resquicios. Porque mira que empieza a decir ahora Pablo. Escuchen estas palabras. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué, Pablo? Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero mira qué interesante. Pablo reconoce una batalla interna en su corazón, ¿no? Yo quiero hacer algo, pero no lo consigo. Y yo no quiero hacer algo y lo acabo haciendo. Y reconozco así que la ley es buena. ¿En qué sentido? La ley no tiene ningún problema. El problema lo tengo yo. Pero mira qué interesante, porque Pablo, en el griego se entiende mejor, Pablo dice, yo no quiero hacer ciertas cosas y las termino haciendo, pero hay cosas que quiero hacer y no las hago. ¿A qué cosas se puede referir el apóstol Pablo con no quiero hacer esas cosas? ¿Qué entienden ustedes por no quiero hacer esas cosas, pero las termino haciendo? ¿Qué entienden ustedes por esas cosas que no quiere hacer Pablo? ¿Qué piensan que es? Catalina dice pecar, Mari dice pecar, Armando dice pecar, efectivamente, a pecar. Ahora, ¿qué piensan ustedes que es eso que Pablo dice? Hay cosas que quiero hacer, pero no las hago. ¿Qué son esas cosas que Pablo quiere hacer, pero no las hace? ¿Qué son las que sí quiere hacer, pero no las hace? ¿Qué cosas pueden ser? Lo bueno, los mandamientos, la voluntad de Dios, la ley de Dios. Ok, ahora, una persona mundana desea obedecer la ley de Dios. Una persona mundana tiene el deseo de hacer lo bueno.
¿Quién tiene el deseo de hacer lo bueno? ¿Quién tiene el deseo de agradar a Dios? ¿Quién tiene el deseo de obedecer el mandamiento? ¿Quién tiene el deseo de hacer lo que es correcto? ¿Quién quiere hacer lo que es bueno? ¿Quién desea hacer lo que es bueno? Exacto, el Hijo de Dios, el creyente. Ahora escuchen, ¿y quién tiene el deseo de no pecar? ¿Quién tiene el deseo de no hacer algo malo? ¿Quién tiene el deseo de no deshonrar a Dios? ¿Quién tiene el deseo de no fallar a Dios? ¿Quién tiene el deseo de evitar lo malo? ¿Quién tiene el deseo de hacer lo bueno y evitar lo malo? Obedecer la ley y no pecar. ¿Quién tiene esos deseos? Nosotros, ¿verdad? Pablo no está diciendo aquí yo practico el pecado y nunca hago nada bueno. Pablo está diciendo una cosa similar a esta. A veces en mi vida quiero hacer siempre lo bueno, pero acabo haciendo lo malo. Y a veces hay cosas que no quiero hacer y las termino haciendo. Te doy un ejemplo muy sencillo. Yo quiero y deseo ser el mejor marido posible. Yo tengo el deseo de nunca alzar la voz, de tratar siempre a mi esposa con gracia, de que mis palabras edifiquen, de siempre tratarla como un vaso más frágil. Ese es mi deseo, el deseo de mi corazón. Pero a veces lo que no quiero hacer, que es lo contrario, lo hago. No es mi vida, no es mi estilo, no lo hago todos los días, no me pasa siempre porque anhelo hacer lo bueno, me esfuerzo por hacer lo correcto a los ojos de Dios, pero hay días donde patiné y alcé la voz, no traté como un vaso más frágil a Clicia, no, mis palabras no impartieron la gracia de vida. Entonces, lo que no quería hacer, de golpe lo hice. Y lo que sí quería hacer, ese día no lo hice. Pero eso solo está en el corazón del creyente. Solo el verdadero creyente anhela hacer el bien y no puede hacerlo siempre. Y nunca quiere hacer el mal, pero no puede evitarlo siempre. Por eso, en cierta manera, aunque somos libres del pecado, sentimos que todavía nos molesta y sigue aquí como si todavía mandara, pero ya no somos sus esclavos. Y aunque ya no somos mundanos, a veces sabemos que hacemos cosas que no es lo que un hijo de Dios tiene que hacer y por eso siento que mi carne todavía está ahí. Y yo creo que hay evidencias en la Biblia suficientes para demostrarnos que esa batalla está en el cristiano. Por ejemplo, Pablo a los Gálatas, en Gálatas 5:17 les dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que Pablo recuerda a los Gálatas que aunque son creyentes, dentro de ellos hay una lucha interna entre el deseo del espíritu y el deseo de la carne. Y Pablo los llama a andar por el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque están ahí y quieren aflorar. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo está usando esta palabra, carnales, no porque hay un tipo de cristiano carnal, no es la manera como Pablo está hablando. Lo que Pablo les está diciendo, mira cómo les dice, como carnales, como niños en Cristo. Os tengo que tratar como si os hubieseis acabado de convertir, porque nosotros sabemos el qué, que cuando una persona se acaba de convertir, el cambio no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Imagínate que tu marido mundano, mal hablado, con mal carácter, contestón, grosero, que le gusta ver tele todo el día, se convierte hoy a Cristo. Llega el evangelio, llega a su corazón y se convierte hoy. ¿Tú crees? Ahora, sean sinceros, ¿creen que mañana o en una semana
ya no dirá ninguna mala palabra, ya tendrá el mejor carácter, ya se habrá librado de ver la tele, ya habrá dejado todo. ¿Creen ustedes que la siguiente semana ya será el hombre que luzca como Jesús? ¿Creen ustedes eso? Claro que no, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sabemos que una vez somos salvos, empieza el proceso de santificación. Empieza el proceso de santificación. Y ese proceso dura toda la vida. Y Pablo le está diciendo, como niños en Cristo, es decir, parece que os acabáis de convertir, por eso os tengo que dar leche. ¿Y por qué parece que os acabáis de convertir? ¿Por qué sois como bebés en la fe? Por vuestro carácter. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, porque hay celos, hay contiendas y así andan los hombres. Por eso os tengo que hablar como si fuerais mundanos, como si fuerais carnales, como bebés en Cristo, como si os acabáis de convertir. ¿Por qué? Porque tenéis celos, tenéis peleas, tenéis contiendas. Pero mira cómo los llama, hermanos. Hermanos, no pude hablaros como espirituales, es decir, sois creyentes, hermanos, pero os portasteis como si fuerais mundanos y os tuve que hablar como carnales, como mundanos, como bebés en la fe. Eso significa que hay un periodo en todo creyente en el que, aunque ya conozca a Dios, todavía es un bebé en la fe. Y hay muchas cosas que no quiere hacer y hace, que quiere hacer y no hace. Entonces, es importante entender eso. Y yo creo que Pablo está expresando eso. Versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Pablo dice, por lo tanto, el problema nunca ha estado en la ley, el problema está en mí. Yo soy el malo, no la ley. Yo soy el que tiene un problema, no la ley. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo no está diciendo el pecado reina en mí, el pecado es el rey de mi vida, pero Pablo está diciendo el pecado habita en mí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes puede decir el pecado no habita en mí? ¿No hay pecado en mí? ¿Alguien podría decir exactamente eso? Nosotros entendemos que no, la Biblia también dice, el apóstol Juan, ¿no? Si alguno dice que no tiene pecado, miente. El que dice que no tiene pecado, miente. Entonces Pablo reconoce algo, el pecado habita en mí, el pecado habita en mí. Versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, es decir, en una parte de mi naturaleza, en una parte de mi ser, en una parte de mi vida, de mi interior, la parte de mi carne, en mi carne dice, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Cómo va a estar el querer hacer el bien presente en una persona mundana, en una persona muerta en sus delitos y pecados? Yo no veo a mis seres queridos que no son creyentes queriendo honrar a Dios, queriendo hacer el bien, queriendo obedecer la ley. No, pero yo que soy creyente, yo quiero hacer el bien siempre, yo quiero honrar a Dios siempre, yo quiero agradar a Dios siempre, pero me doy cuenta que a veces no lo he hecho. Y eso me recuerda que el pecado todavía está ahí en mí haciendo batalla y que en mi carne todavía no hay nada bueno. Y por eso tengo esa lucha cristiana diaria. Entonces yo creo que Pablo aquí está hablando de sus pecados como cristiano, como creyente. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no deseo, eso practico. Y cuidado con no tomar esta palabra y decir, practico, ¿no ves? Está practicando el mal, practicando, no. Pero mira lo que ha dicho antes y recuerda siempre el texto original en griego, el texto original en griego. Y Pablo está diciendo que, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Lo que Pablo está diciendo es todo el rato lo mismo. En mí hay un deseo de agradar a Dios, en mí hay un deseo de obedecer a Dios, pero muchas veces no lo hago. ¿Por qué? Porque todavía en mí habita mi carne que me juega una batalla hasta que tengamos el cuerpo glorificado eternamente con Cristo. Ahí tendremos esa lucha, esa lucha. Dice el versículo 18. El versículo 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo no está queriendo quitarse culpa.
Hay que entender esto, porque hay que entender el contexto del mensaje y lo que Pablo está tratando. El tema central, y por eso la importancia de recordar siempre lo que hemos leído, el tema central es: la ley es buena, el pecado es malo y yo soy peor. La ley es buena, el pecado es malo y yo soy peor. Porque a mí lo que me mató no es la ley, a mí me mató el pecado. La ley no me hizo nada malo, yo soy el malo, yo soy el que peca y yo soy el que pecando condujo su vida a la muerte. Entonces lo que Pablo está diciendo, no se está quitando culpa. Pablo está apuntando a esa dirección. El problema es el pecado que habita en mí, no es la ley. La ley es buena, la ley es perfecta. Sin embargo, el problema está en mí y en mi pecado. Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque mira qué interesante, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Tú crees? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un mundano se deleita en el hombre interior en la ley de Dios? ¿Tú crees que un mundano se deleita en el hombre interior en la ley de Dios? Un mundano. Pero mira lo que ha dicho Pablo. Yo en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. No, ignora la ley, aborrece la ley, pasa olímpicamente de la ley, escupe a la ley de alguna forma. Entonces, ¿quién es el que dentro de sí se deleita en la ley? ¿Quién puede decir: en tu ley está mi delicia, en tu ley medito de día y de noche? ¿Quién puede decir: tus mandamientos para mí son como el oro, son como la plata, son como la miel, son dulces? ¿Quién puede decir: tus mandamientos para mí no son gravosos? ¿Quién puede decir: en la ley del Señor está su delicia? ¿Quién? ¿Quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Solo un creyente puede amar la ley. Solo un creyente puede desear la ley. Pero mira lo que dice ahora. Mira lo que dice ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice ahora Pablo? Hacen guerra. No dice que mandan, que son los dueños, que son los señores. Dicen, hacen guerra. Es decir, dentro de mí hay una guerra, dice Pablo. Dentro de mí hay una guerra. ¿Qué guerra? Que yo deseo, me deleito y amo la palabra de Dios. Pero hay una parte de mí que no quiere hacerlo bien siempre. Hay una parte de mí que se rebela. Hay una parte de mí que pelea. Hay una parte de mí que lucha. Hay una parte de mí que no obedece y por eso en ocasiones fallo a Dios. Pero en lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mis entrañas, amo la palabra de Dios, amo la ley de Dios. Pero hasta que no tenga un cuerpo glorificado juntamente con Cristo, voy a pecar a veces. Pero no por mí deseo interno de agradar a Dios, sino porque mi carne todavía habita en mí y me hace guerra desde mis adentros. No es mi deseo pecar contra Dios, pero a veces es como que pierdo la batalla contra mi carne. No es mi práctica, no es mi hábito, no soy esclavo de mi carne, no vivo para mi carne, no vivo en la carne, pero la carne todavía habita en mí y me juega malas pasadas, aunque desde dentro amo y me deleito en la ley de Dios. Ese es el corazón de un creyente que tiene una guerra interna dentro de sí mismo. Eso es lo que vemos ahí, esa guerra interna que el cristiano puede tener, esa guerra interna que el creyente puede combatir en su vida, en sus adentros. Nosotros debemos comprender a la luz de este texto, y así lo entiendo yo, que el apóstol Pablo está hablando de su lucha como cristiano, de su lucha como creyente. Y mira que expresa, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién se siente miserable? ¿El pecador cuando peca o el creyente cuando peca? ¿Quién se siente miserable? ¿El pecador cuando peca o el creyente cuando peca? ¿Quién realmente se siente un miserable cuando peca?
porque yo veo a mis conocidos no creyentes pecar constantemente y no los veo ni con remordimiento, pero cuando un creyente peca desde dentro y dice, Señor, Señor, soy un miserable. Soy un miserable, Señor, ya quítame esto, no quiero pecar contra ti, no quiero deshonrarte, no quiero fallarte, no quiero desobedecerte, quiero agradarte, quiero hacer lo bueno, quiero obedecerte todos los días, no quiero pecar contra ti. Y ese es el grito, ¿no? Del creyente, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién me va a librar de esto? ¿Y dónde encuentra consuelo el creyente? ¿Dónde encuentra el creyente la victoria en sus luchas contra el pecado? ¿Dónde el creyente encuentra la victoria contra el pecado? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. Así que Pablo está diciendo eso. Yo tengo una guerra dentro. Mi deseo agradar a la ley de Dios, pero dentro de mí a veces el pecado aflora la cabeza. ¿Dónde tengo mi esperanza? ¿Dónde tengo mi esperanza? ¿En mí? No. Voy de camino a la condenación. ¿En mi victoria? No, no tengo fuerza. ¿En mi capacidad de resistir? No, el pecado me vence. Yo solo tengo una esperanza, la obra de Cristo, la victoria de Cristo, la cruz de Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el perdón de Cristo, la redención de Cristo. Mi única esperanza contra el pecado y en mi lucha y en mi eternidad y en la gloria es Jesucristo nuestro Señor. No hay otra esperanza. Cristo mi Señor. Yo soy débil, yo no venzo, yo no soy fuerte, yo tengo una guerra y a veces pierdo, a veces me toma la batalla, la delantera la carne, pero Cristo es mi esperanza. En Él hay perdón, en Él hay redención, en Él hay salvación, en Él hay gloria eterna, en Él hay victoria, en Él soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Y un día con Él estaremos en gloria. Oremos, hermanos. Padre, gracias, 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 Señor, por recordarnos que no solo nosotros tenemos batallas, sino que el apóstol Pablo también las tenía. Gracias también por recordarnos, Señor, que tampoco somos esclavos, porque si hay una guerra en nosotros es que queremos honrarte, queremos agradarte, queremos obedecer tus mandamientos, queremos hacer lo que es bueno ante tus ojos, Señor. Y te pedimos tu ayuda y tu socorro en nuestras debilidades, que tu Espíritu Santo obre, que Cristo nos dé la victoria, que por tu Espíritu resistamos las tentaciones y que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Oh, Señor, pero cuando fallamos y tropezamos, miramos a Cristo y en Cristo encontramos esperanza, en Cristo encontramos consuelo, en Cristo encontramos, Señor, descanso, solo en Él, Señor. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén